Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xumalis Escobar, soy estudiante del octavo trimestre de la carrera de psicología y en esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de los test de personalidad. Para iniciar, es muy importante comprender que los test de personalidad lo que hacen generalmente es medir factores como lo son las motivaciones personales, los rasgos temperamentales y la estabilidad emocional. Los test de personalidad sirven para hacer una valoración de la personalidad de cada persona. Y esto se centra habitualmente en sus comportamientos, en sus sentimientos frente a determinadas circunstancias, en sus principales actitudes, intereses y algunas otras cosas o conductas. Este tipo de test de personalidad son muy utilizados en la parte organizacional cuando se trata de la selección de personal, ya que estos test permiten determinar ciertos rasgos de la personalidad de las personas que están optando por un cargo de empleo para conocer en muchas oportunidades con antelación sus antecedentes personales o sus habilidades y características. Pero ya conociendo qué son los test de personalidad, ahora es necesario saber de dónde vienen los test de personalidad. Se reconoce al conocido Cattell como la persona que fundó los test diagnósticos de manera general. Sin embargo, pues fue Cattell quien introdujo el concepto de test y quiso en primera instancia pues registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos que se basaron en la fuerza de las manos derecha e izquierda por medio de un dinamómetro. También se basaba en la rapidez de la reacción de los estímulos tonales, en la rapidez asociativa, en la denominación de 10 colores, etcétera. Pero por otra parte, también es muy importante saber que esos test de personalidad fueron principalmente desarrollados por ahí más o menos en los años 1920 como un objetivo para facilitar el proceso de selección de personal, como ya se los mencionaba. Esto quiere decir que ya este proceso viene desde antes, pero esto se utilizaba particularmente era en las Fuerzas Armadas. Y desde entonces, pues una amplia variedad de pruebas de personalidad han sido desarrolladas, destacándose, bueno, muchos inventarios que son muy utilizados, ¿sí? Y que pues hoy en día los test de personalidad se han convertido en una industria que genera millones de dólares anuales y que son utilizados en varios contextos que incluyen la terapia individual y de relaciones, la planificación de carrera y selección y desarrollo de personal, que hasta la actualidad es un instrumento muy pero muy utilizado, como ya les mencioné antes, en la parte organizacional, porque permite determinar factores de la personalidad que pueden ayudar a medir el rendimiento a la hora de un empleo laboral. Ya teniendo en cuenta qué es un test de personalidad y cuál es su historia, ahora es importante conocer uno de los tests más utilizados en esta área, como lo es el MMPI, el cual es un test que posee una serie de características distintivas que lo convierten en una de las pruebas más utilizadas a la hora de elaborar un perfil psicológico de la personalidad. Estas características se dan tanto a nivel de administración como de objetivos y fiabilidad. El material que se utiliza en esta prueba es importante saber que pues esta prueba se puede realizar tanto de manera virtual como de manera clásica, utilizando lápiz y papel. Para ello pues se necesita el protocolo de preguntas y las fichas de las parrillas de respuestas. Además, para la evaluación se requiere de la clave de corrección también. La administración, o sea, la aplicación de este test dentro del paquete de la prueba de este test se encuentran las instrucciones estándar para la administración de estas mismas preguntas. El tiempo estimado para la aplicación varía entre 90 y 120 minutos y siempre debe realizarse ante la presencia de un psicólogo o un profesional de la salud mental, para ser acompañado
de un observador profesional debido a que, bueno, la complejidad de la prueba es necesario o lo requiere. También es necesario que el evaluador haya leído antes de utilizar la prueba para que ya tenga más o menos conocimiento. Seguidamente de esto se le otorga el material a la persona evaluada y se le explica en qué consiste la prueba. A lo largo de esta prueba, el evaluador puede contestar a las dudas, puesto que este test presenta mayor validez si este responde a todos los ítems que se encuentran allí pautados. Con respecto a la puntuación, pues tras finalizar la prueba, entonces se pasa a la etapa de corrección, en la cual lo que se hace es otorgar un punto por cada respuesta afirmativa o verdadera del paciente y 0 puntos en las casillas marcadas como falso. Seguidamente de esto, al final se suman todos los puntos para obtener la puntuación a raíz de la cual se tendrá la puntuación T, que nos permite interpretar los resultados de la prueba. Entonces, esta es la forma de corregir. Este test, bueno, para no extenderme mucho, sin embargo hay que mencionar que este test tiene las escalas clínicas que se centran en los factores de personalidad como es la depresión, la histeria, la esquizofrenia, entre otros. También están las escalas de validez y las escalas adicionales que vienen más o menos relacionados con la ansiedad, los miedos, obsesividad, depresión y bueno, todas estas cositas, ¿sí? El punto es que, bueno, la interpretación, después que ya tenemos la puntuación, después que corregimos y que ya sabemos de qué forma se tiene la puntuación, la interpretación es la siguiente. Según la puntuación del test obtenida por el paciente, se pueden interpretar las escalas en base a una clasificación. Por lo menos, cuando la puntuación es menos de 40, por regla general no se puede obtener puntuación por lo menos de 40, por lo que es necesario examinar la puntuación de la escala L para ver si la persona lo que pretende es dar una buena imagen. Cuando se tiene una puntuación T de 40 a 50, se dice que pues corresponde a una puntuación muy baja, por lo que no posee significación diagnóstica. Entonces se deberá realizar también un análisis de la escala L. Cuando hay una puntuación T de 40 a 55, pertenece a una puntuación esperable en la población, por lo que tampoco posee significación diagnóstica. Cuando la puntuación T es de 56 a 65, tiene una significación diagnóstica moderada. Se deberían revisar algunas de las escalas para investigar qué rasgos de la personalidad sobresalen, ya que aquí empieza a ponerse interesante. Seguidamente, cuando la puntuación T es de 66 a 75, tiene una significación diagnóstica alta. A partir de esta puntuación pueden aparecer rasgos de personalidad patológicos. Y ya cuando la puntuación T es más de 75 o 75, tiene una significación diagnóstica extremadamente alta. Solamente se da en un 10% de los casos, por lo que se deberá considerar la posibilidad de que la persona esté exagerando o que signifique una demanda de auxilio muy urgente, ¿sí? Bien, otro test de personalidad muy utilizado es el 16PF, el cual está organizado a partir de un total de 185 preguntas cerradas con 3 opciones de respuesta, siendo una de las opciones indicativa de que no se sabe qué contestar, con excepción de algunas preguntas planteadas como solución del problema para evaluar la inteligencia en esta parte. Como este test se basa en preguntas y no requiere de tecnologías muy avanzadas para arrojar un resultado, ha sido muy utilizado en empresas y en todo tipo de organizaciones a la hora de selección y ascenso de personal. La puntuación obtenida de este test se calcula a partir de plantillas en las cuales se tiene en cuenta el valor de cada uno de los ítems en la predicción del factor que le corresponde, habiendo alrededor entre 10 y 14 por factor y pasándose dicha puntuación directa a decatipos baremados. El 16PF también consta de diferentes tipos de escalas. En su quinta versión pues existen 3 escalas empleadas.
pudiendo pues valorar la sinceridad, y la verificabilidad de los datos obtenidos. 4 escalas globales o secundarias y por último 16 factores de la personalidad que son valorados en este test de la personalidad. Generalmente pues este test es aplicado a partir de los 16 años, necesitando que las personas pues tengan un nivel de comprensión adecuado para responder a esta prueba. En esta prueba o en este tipo de pruebas se interpreta de la siguiente forma. A la hora de analizar los resultados, los pasos generales son observar en primer lugar los estilos de respuesta para observar si los resultados del test son fiables, para posteriormente valorar las dimensiones globales y los decatipos extremos, que sirven en medida general de la situación, en perfil del paciente, al ser extraídas pues en intuición del resto de las escalas, para poder obtener la puntuación de las 16 escalas con la ayuda del propio test y guías externas. Las escalas de las que consta el test 16PF son las escalas de estilos de respuesta, la manipulación de imagen, la aquiescencia, índice de infrecuencia y los 16 factores principales de la personalidad, donde está la afectividad, el racionamiento, la estabilidad, la dominancia, la impulsividad, entre otros muchos factores pues importantes.